Como he dicho antes, es el doctor José Alegre de Vallebrón. La ponencia se titula Impacto de la fatiga crónica, síndrome de fatiga crónica post-COVID. Si alguien tiene alguna pregunta que hacer, si da tiempo, porque se tiene que ir a Barcelona a las 6:30, se tiene que ir sí o sí, todas por escrito, ¿vale? No se va a dar voz para preguntar. El que quiera alguna pregunta lo escribe en la libretita, recogeremos el papel y si no se ha comentado ya, pues se responderá. Bueno, yo quiero decir en primer lugar que estoy aquí a gusto. Tengo muchos amigos en Valencia. He formado a grandes internistas en Vallebrón que ahora están en la fe. Y pues uno de mis grandes discípulos ahora está aquí en Valencia. Su mujer es jefe de farmacología de un hospital de Valencia y estoy a gusto. Vamos a intentar, yo ya le he pedido a la presidenta, por favor, que cuando llegue a Barcelona los mozos de escuadra no me estén esperando. Porque yo tengo un problema. Mis padres eran muy humildes, soy pastor de ovejas y lo hacía muy mal. Si no había perro, hacía lo que les daba la gana. Todas las cosas que se dicen de mí, pues algunas son verdad y otras no. Voy a contradecir mucho a lo que han dicho las personas que estaban antes que yo, y hoy no voy a hablar de la fibromialgia. No, hoy voy a hablar del síndrome de fatiga crónica, que se parece a la fibromialgia como el mar al monte. Nada, absolutamente nada. La fatiga crónica, ¿qué es? Es un síntoma. El síndrome de fatiga crónica es una enfermedad. ¿Qué hacemos llamándole encefalomielitis miálgica? Mentir. Porque no todas tienen dolor y aún no sabemos si el cerebro está inflamado. Pero queda mejor, ¿no? Queda mejor ese nombre. Yo quiero decirle, mi experiencia con la administración ha sido muy grande, he aprendido muchísimo, y una persona política un día dijo, estoy enferma. Se llama Manuela de Madre. Le han dicho de todo a esta mujer. Como dice ella, mi amigo Pascual dijo que tenía Alzheimer y todo el mundo le ha hecho caso. ¿Y a mí por qué no? Bueno, luego la han seguido otros muchos. O sea que fue una persona de la política la que por toda España divulgamos la enfermedad. En los alcaldes he trabajado con muchos grupos. Todos los consejeros de sanidad que he trabajado y que me han enseñado me han definido como un garbanzo rugoso en el zapato necesario. De eso presumo. Hay que exponer los problemas. Esto que ha hecho la asociación de Valencia y entrar en el grupo de pacientes y tomar decisiones, eso en Cataluña costó 20 años. Pero cuando ACAF va a la consejería, representa a todas las asociaciones de todos los pueblos de Valencia. No puede haber ninguna discrepancia entre asociaciones. En Estados Unidos, la sociedad americana, 4 millones de socios. Discrepan, discuten, porque ahí está lo grande, ¿no? Pero cuando van a hablar con él, pues que sería el ministro de Sanidad, se unen y luchan. Lo que voy a decir aquí hoy es bastante impactante y voy a dar bastante caña, pero siempre desde el punto de vista, del mayor respeto y lo bien que me encuentro aquí. Pero tengo que intentar que otro viernes más, en 1989, yo el 12 de mayo nunca trabajo en Vallebrón. Me dan permiso, porque las personas dicen, ven a hablar de algo. Y yo pues voy y hablo de algo, ¿no? Pues bien, vamos a empezar con la realidad. El Parlamento Europeo da becas a grupos españoles de investigación. En Valencia hay un grupo de investigación muy potente. Y a mí me gustaría que el Instituto de Investigación, que se llama Príncipe de Felipe o algo así, tiene que hacer convocatorias específicas, como hace el Instituto Nacional de Salud Americano. Es un centro de enorme prestigio. Pues bien, hace 6 años dio dinero y mucho para hacer la primera red europea del síndrome de fatiga crónica.
Eso levantó muchas ampollas, porque la esclerosis múltiple no la tiene, ¿no? Bueno, un proyecto, 27 investigadores, más de 30 reuniones. Yo he estado en Bucarest, Budapest, Riga, pero no he visto nada de la ciudad. Nos reuníamos a trabajar, nos daban un ticket para comer, y si te pasabas lo tenías que volver a pagar, y el año pasado salió el consenso europeo, que está en castellano, para que trabaje la administración. La fatiga crónica la ve el de primaria, lo formaremos, bien, pero no se podrá hacer cargo de ese paciente. Es muy complejo. Servirá de enlace, como en todas las enfermedades. Y cuando lo diagnostiquemos, lo llevará un grupo, no lo llevará el médico de cabecera, como hacemos cuando diagnosticamos a una enferma asintomática que le han dicho, usted tiene un cáncer de mama. Porque estas mujeres no tienen síntomas, se le han encontrado. O sea, es curioso eso. Entonces formaremos al de primaria, el de primaria enviará al enfermo al servicio de medicina interna de La Paz y el clínico, creo que hay más hospitales, y venga, el médico formado irá viendo enfermos. Y el jefe le dirá al gerente, ya tengo 500, necesito uno más. Y un médico preparado empezará. Y entonces les pregunten a ustedes la unidad. La unidad significa un dinero. Vamos a crear primero la necesidad. Es sencillo. Primaria, formación. En Barcelona, cada centro hospitalario tiene un vínculo, un hospital que tiene 1.200.000 habitantes, el Vallebrón, tiene 27 centros de atención a primaria. Están formados y hay unos trabajadores, yo me jubilo el año que viene y hay una persona formándose que tiene una gran formación, yo hago más investigación clínica, y así de sencillo es. ¿Cómo es posible que los médicos no crean en el dolor si nos enseña la vida que el dolor es sufrimiento, patiment? ¿Cómo es posible eso? Para saber que una persona con la que hablas es mujer, ¿la has de explorar? No es que no. Pues si te dice que le duele la cabeza, es fundamental. A mí me enseñaron mis profesores en el 84, en la Autónoma, que luego me dejaron el paso para que yo entrase allí. Fui pionero en Europa a explicar estas enfermedades en una universidad europea, que el asma era psicosomática, que la úlcera de duodeno era psicosomática, que la colitis ulcerosa era psicosomática. No había escáner. ¿Y qué les pasaba a estos profesores? Que enseñaban lo que se sabía entonces, ¿no? Entonces, esto es básico, la formación. Es básico una constitución. Alguien le preguntó al jefe de infecciosas de la FE si sus médicos en febrero de 2020 iban al hospital a infectarse por el COVID. Yo estuve en la UCI con neumonía bilateral. El Vallebrón pasó de tener 35 camas de UCI a 450 en una semana, porque era necesario. Y aquí pasaría lo mismo. Estos médicos dieron un ejemplo. No tenían ni mascarillas para protegerse. Se infectaron. Eran jóvenes. Yo admiro al residente. Cobran 1.000 euros y salva la vida de un enfermo. Y la sociedad no protesta porque cobre 1.000 euros. Le parece bien, ¿no? ¿Y eso quién lo hace? Pues el médico le gusta su trabajo. Pero para el médico las enfermedades no tienen ningún sentido. Ahí me dijo mi profesor, cuando yo tenía 18 años, usted ha de ser internista porque a usted le interesa el enfermo, no la enfermedad. Y nos etiquetan de que nosotros ponemos etiquetas. Me enseñaron mis profesores que diagnosticar bien a un enfermo es el mejor tratamiento que existe. El médico, cuando no sabe lo que tiene, y aquí a la cabeza está el internista, le dice al enfermo, no sé lo que tienes. Y la han visto más de 15 médicos. El que es que eres mujer, tienes un virus, pasas un estrés, esto no es una enfermedad. El médico le dice, y hay enfermedades que se llaman idiopáticas. Cuando escuchas que no tiene etiología,
¿El cáncer tiene etiología? No, no. Entonces, tenemos un elemento que es el consenso europeo en formación, asistencia, y esto se ha de aplicar en todas las políticas de los países europeos. Ya tiene Italia, Vallebrón fue la pionera, y están ahora en Inglaterra. El objetivo más importante con el grupo inglés ahora que tenemos el conflicto del Brexit es formar el primer banco de cerebros del mundo, porque eso nos permitirá estudiar el cerebro del enfermo. Esto se ha conseguido en otras enfermedades. Entonces, esto es un elemento fundamental en el que podemos trabajar con un elemento que la administración la tiene que utilizar. El otro día estuve en Madrid, todos con mascarilla, y estaba la mano derecha de Carolina, la anterior ministra, y me escuchó 1 hora y media explicando este consenso. Y me dijo, hay trabajo. Bueno, pues si es trabajo, pues nos pongamos a trabajar. Bien, sobre el 2015, los americanos, que hay 3 millones de enfermos, pidieron al Instituto de la Salud americano que mostrasen, a través de las revisiones bibliográficas, cuántos documentos había en la literatura médica que decían que esto era una enfermedad biológica. 9.000. En este momento hay 13.000. Claro. Y de la fibromialgia más, porque se conoce antes. Enfermedades diferentes. ¿Qué hacemos? Hacemos la historia clínica. Exploramos al enfermo, pero el internista lo explora todo. El fondo de ojo, todo. Todo. Y cuando no puede, pues envía al enfermo al ginecólogo, porque tiene que tener una formación muy intensa. Explora al enfermo, hace la historia, explora al enfermo, mira si tiene que pedirle alguna radiografía, mira si la han valorado otros profesionales. Pues bien, yo he visto unos 8.000 pacientes y con 4 síntomas no me he equivocado nunca en el diagnóstico. Si hay una enfermedad fácil de diagnosticar, es la migraña. Tanto es así que si un dolor de cabeza especial lo explica la enferma como típico y cuando la exploras es normal, el médico si pide un escáner lo hace mal. Una enfermedad invisible también, ¿no? La migraña. Qué pena, ¿no? En el telediario del 2020, por la noche dijeron que el dolor de la mujer cuando tiene la regla sería causa de baja maternal. Aquí sí que soy pionero. ¿Cuántas bajas he gestionado con el médico para mis enfermas que durante una semana no se pueden mover? Porque la enferma con estas enfermedades es hipersensible al dolor. Decían que era 2 días. ¿Hay alguna mujer que la regla haya durado 2 días? ¿Cómo es posible esto? ¿No? Hay que respetar la historia clínica, que es lo único que es objetivo. Entonces, ¿qué nos dice la enferma? Yo me levanto por la mañana y estoy peor que cuando me acuesto. Y esto me limita mucho, tanto física como intelectualmente. Cuando hago un ejercicio no muy intenso, me pongo peor. Ella dice, lo pago. Y no puedo aprender. Me falla la memoria. Y el sueño no sirve. Lo he probado todo. Cuando una persona dice que tiene esto, tiene un síndrome de fatiga crónica. Ella tiene un síndrome de fatiga crónica. ¿Pero qué haces? Explorarla, valorar lo que tiene. ¿Y por qué? Porque son enfermos que explican los mismos problemas. Cuando una enfermedad no es tan clara, como la esclerosis múltiple, necesita más criterios. Si tú ves a 3 expertos ponerse en consenso sobre una resonancia de esclerosis múltiple, discuten. Y si los diabéticos supiesen lo que llegamos a discutir 3 médicos que vemos diabéticos sobre cuándo hay que insulinizar, ya no volvería más el enfermo al médico, porque diría, no tiene ni idea. Eso es interesante. O sea, es una enfermedad muy fácil de diagnosticar. Entonces, cuando los expertos nos íbamos reuniendo, vimos que el enfermo tenía 150 síntomas de media. Pero a mí me han preguntado en un juzgado como experto en los años 90 si la enferma nos inventaba los síntomas. Y yo he visto simular el coma 10 horas en urgencias. Porque existen enfermedades poco frecuentes que el enfermo se lee una angina de pecho y ve y se le explica al médico.
y el médico pues le hace un electro. Por suerte esto es muy poco frecuente. Entonces todos estos síntomas los iremos desarrollando. Se han ido perfeccionando los criterios del diagnóstico. Y hoy se ha visto que el síntoma no me puedo recuperar cuando hago un ejercicio es prácticamente patognomónico. Solamente esta enfermedad lo hace. Y aquí la enferma, que se han dicho grandes verdades, esconde eso. Le dan la incapacidad absoluta. Yo tengo 3.000 pacientes con incapacidad absoluta, más de 200 con gran invalidez, y alguien dice que esto no se reconoce, y tengo adolescentes con 70% de minusvalía. Ahora tengo 3 estudiantes que han hecho fatiga post-COVID, que se van a examinar 6 días de selectividad, porque su cerebro es muy lento. A esta gente explicarles que esto es psicológico, como que no. Yo he trabajado con más de 20 psicólogos. ¿Esta enfermedad a quién afecta? Bueno, afecta a gente que te enamoras de ellos muy rápido. Mi mujer está enferma de esto, pero yo no estudié en el 89, que no la conocía. ¿Cómo es la enferma con fatiga? Es brillante. Tiene una capacidad de trabajo antes de enfermar por encima de la media. El coeficiente intelectual de nuestros enfermos está por encima de la media de cualquier titulado superior. Además de brillante, es una persona que se olvida de ella. Solamente piensa en los demás. Es increíble esta persona. Y ahora le cuesta ponerse los zapatos y cuando lee no se entera, pero es catedrática de física. Ella la van a jubilar. La administración, con pruebas que demuestran la gravedad, se puede medir la fatiga, y en casa no se jubila. Con lo cual, socialmente, la vecina no la entiende. Le han dado la baja, tiene la incapacidad y tiene la casa impecable. ¿Qué defecto tiene? Y eso lo decimos por estudios que hemos hecho. La enferma tiene un defecto, y es que no es perfeccionista, es lo siguiente. Entonces, el perfeccionista es incapaz de pedir ayuda. Y aquí está el conflicto. Mujeres brillantes, sobre los 30 años, que empiezan a desarrollar esta enfermedad. ¿Cómo es posible que cuando nosotros estudiamos los primeros pacientes y hicimos un estudio estadístico, la media de tiempo que había pasado del primer síntoma al diagnóstico eran 10 años? Mayina Yeli me dijo, este es un motivo económico para hacer una unidad en Vallebrón, porque 15 resonancias, 17 analíticas. ¿Por qué? Las enfermedades se diagnostican por la historia clínica. Tú ves un enfermo, tiene un tumor, pero el patólogo dice que no sabe cuál es. ¿Y cómo es posible, no? Eso es así. O sea, hasta eso no es objetivo. Y que tú tengas un bacilo tuberculoso no quiere decir que tengas tuberculosis, quiere decir que tienes un bacilo tuberculoso o que estés infectado por la COVID. Eso ha permitido que cada vez se tengan más conocimientos y se trabajen con criterios. Y cuando publicas un trabajo, dices, el diagnóstico se hace por los criterios internacionales. Hace unos años, una médico de primaria me dijo, quiero hacer mi tesis doctoral sobre la incapacidad laboral. Y yo dije, bueno, bien, pero igual me encarcelan. Vale, hizo la tesis, fue presentada en congresos internacionales, sacó una puntuación muy alta y ha sido publicada en revistas. ¡Qué pena! El 63% de estas personas brillantes, que casi el 40% tienen estudios superiores, cuando llegan a la consulta ya no trabajan. ¿Y qué pasa después? No lo diré. ¿Ok? Pues fíjate qué impacto, ¿no? Y podíamos ver qué elementos se asociaban. Este es un problema. La COVID ha traído desde febrero, ahora, de febrero del 20 millones de enfermos nuevos. El 5% que se infectan por COVID
con síntomas o no, harán una fatiga crónica. Eso es un tema duro. Pero, amigo, si les llamamos post-COVID, ya estamos otra vez con el estigma social, el estrés postraumático. No. Una cosa es que tú no puedas respirar por la fibrosis pulmonar de la COVID, y otra cosa es tener un síndrome de fatiga crónica por la COVID. Luego, el COVID persistente no tiene peso científico, ni el long COVID. Vamos a hablar de las entidades y las complicaciones, que son muchas. En el estudio que hicieron los americanos del 2011, que vieron que afectaba al 2,% de la población mujer en edad laboral, y dicen que es rara, ¿no? Vieron que se perdían al año 2 billones de dólares solo por no trabajar. Este es un país muy especial, con grandes cualidades, pero si no tienes dinero te mueres de apendicitis. Es así de peculiar y se quedan asombrados de lo que nosotros, del privilegio que tenemos, ¿no? La sanidad pública tendrá que modificarse para que se mantenga, ya está pasando con fármacos, ¿no? Los nuevos anticoagulantes, habrá que llevar una gestión mixta, ¿no? Claro, tampoco como alguna enferma que tengo yo, que se ha de plantear si puedo tomar los fármacos o comer, ¿no? Pero qué duda cabe que ese modelo es necesario, porque la sanidad pública bajo ningún concepto se puede perder. Entonces, desde el principio, nosotros medimos qué le pasa al enfermo. Rellenan unos cuestionarios y vemos en color lila cómo puntúan en las escalas de fatiga los pacientes. Y vemos los controles. Todas las dimensiones de este cuestionario, enormes diferencias. Cuando vemos la calidad de vida de nuestros enfermos, es la línea roja, arriba está el normal. Y en medio, ¿quién está? El trasplantado hepático. Este tiene mucha mejor calidad de vida que nuestros enfermos. El que tiene esclerosis múltiple puede ocupar el cargo del señor concejal, que me ha gustado mucho lo que ha dicho, y tanto que sí. Irá con un aparato mecanizado. Ustedes ven a este político ilustre que está en el Congreso de Madrid, ¿no? Cuando habla 3 palabras se le mueve todo el tórax. Debe tener una enfermedad neurodegenerativa grave. ¿Y cómo le funciona esto? Muy bien. Por eso es grave la fatiga, porque afecta esto y el músculo. En cambio, la esclerosis múltiple no. La enferma con esclerosis múltiple no esconde la enfermedad, dice lo que le pasa. ¿Y por qué la fatiga? Por el estigma social. Que hay que luchar, ¿cómo? Diciendo lo que te pasa, si es que es sencillo. Vas en silla de ruedas porque quieres ir a un concierto. ¿Qué tiene usted? ¿Un síndrome de fatiga crónica? Pues ya. Eso se tiene que empezar a oír. Claro. La enferma es incapaz, porque le dan un palo, ¿no? Eso que se ha dicho, que tiene una fibromialgia y eso lo explica todo, eso es preocupante en medicina. Con los matemáticos estamos trabajando lo que es la ciencia de datos y la inteligencia artificial. Muy bien, con modelos matemáticos podemos saber qué contestará un paciente cuando ha hecho el SF36 y contesta ansiedad de presión. O sea, son modelos matemáticos que predicen. Hay un matemático en Oviedo que con una fórmula matemática casi calcula cuándo hará metástasis la neo de mama. Eso es muy importante para el médico y terrible para el enfermo, pero muy importante para el médico, ¿no? Son grandes avances, ahora está muy de moda, ¿no?, lo que es la inteligencia artificial. Nosotros ahora estoy dirigiendo una tesis a un matemático que con nuestros datos está haciendo cosas sorprendentes. El sueño no repara. Cuando tomamos medicamentos para el sueño, estamos tomando placebo. Aún no hay ningún fármaco para dormir. Los fármacos para dormir lo que hacen es estropear el sueño. Tranquimacin, Zolpidem, Orfidal. Si yo le quiero quitar a mi padre el Orfidal, no puedo, porque sus 17 amigos lo toman. Y eso es lo que le pasa a los médicos de cabecera, que no les pueden explicar que si tiene una higiene del sueño, no hace falta Orfidal. El sueño con la edad se llega a perfeccionar de tal manera que el bebé está todo el día durmiendo y el abuelo duerme 4 horas y se levanta perfecto. ¿La edad altera la memoria? Claro que no.
las alteran las enfermedades, no la edad. ¿Todos tienen presbicia? No, pero todos hacen mayores. ¿Todos dejan de oír? No. La sociedad dice eso hay que cambiar. Entonces el sueño está tremendamente alterado y lo vemos en cuestionarios. Vamos a empezar con el primer grupo. Le duelen los músculos, el cuerpo, no tiene fuerza. La enferma no puede pelar patatas, ni abrir botellas, pero se compra un pelapatatas de Ikea y hace un truco con la botella. Pero no le dice a su hijo, ábreme la botella. Qué sencillo. Y no pueden abrir la botella, Van al grifo y encienden el agua. Pero lo intentan y eso no puede ser. Entonces tiene dificultad y luego le cuesta hacer ejercicio. Bien, ¿qué hacemos? Vamos a los fisiólogos y analizamos qué le pasa al enfermo cuando hace ejercicio. Y lo hace durante 2 días. ¿Por qué? La persona sana, la base del entrenamiento, hace que hoy tienes una capacidad y a los 10 días tienes otra, que es mejor, y si corres 100 metros lisos, cada vez lo harás en menos tiempo. Pues bien, se hace en 2 días para ver eso, ¿no? ¿Y qué resultados tenemos? Este es un aparato que cuesta dinero y que a mí me costó mucho que en Vallebrón pudiésemos tenerlo. Esto nos permite, de acuerdo con una cosa que pone V2, ver lo grave que está el enfermo. El perito le dice al juez cómo es su consumo de oxígeno cuando hace ejercicio, y fíjense ustedes en este valor, pone 10-15C. En insuficiencia cardíaca, este grupo va a trasplante cardíaco. El grupo funcional C. Bien, hacemos estudios, vemos que cuando valoramos cuándo entra el músculo a dejar de consumir oxígeno y fabrica lactato, pues el 70% de los enfermos y de inmediato. Y la capacidad funcional está por debajo del 85%, en el más del 80%. Pero estas personas tienen una exploración muscular normal. No se les cae el brazo y pueden andar. Fijaros los resultados. Más del 70% están en clase C y D. La clase D tenemos unos 200 pacientes que prácticamente su vida está limitada a la casa, ¿no? Tienen enormes dificultades para salir de casa, ahí hay que empezar ya a hacer tratamientos pioneros. Y fíjate qué elemento de medida, ¿cómo va a trabajar una enferma con esta enfermedad en una fábrica de naranjas de Valencia? ¿Cómo es posible que la declaren apta para trabajar con estas pruebas? ¿Y qué pasa con las matemáticas? Pues que lo que explica el enfermo en el test de calidad de vida predice cuánto oxígeno consumirá. Importantísimo. El test de calidad de vida lo hace el médico de primaria y el que lo tiene muy mal lo envía a la FE, directo, para empezar el tratamiento precoz. Es muy importante eso. Hay que ayudarle a la administración, no hay que ponerle ninguna, todo facilidades, ¿no? Me ha entristecido eso. Este centro siempre tendría admiración. ¿Solamente este sitio les ha quedado a esta gente tan brillante para hacer el acto? Vamos a reflexionar todos, ¿no? Y me meto en jardines difíciles. Entonces, es muy importante cómo las matemáticas, los ingenieros, nos permiten avanzar, pero con precisión. Se está trabajando que falle en el músculo. Este es un grupo de la Universidad de Oslo, que está en el grupo europeo. Los médicos pidieron perdón en el país por cómo los habían tratado a los enfermos en Noruega. En un periódico que es el Diario de Oslo, por ejemplo. Pidieron perdón. Y la administración se puso a dar dinero y a hacer unidades. Eso es un ejemplo. Este grupo está trabajando sobre una alteración en una enzima del músculo. Bien, se están trabajando sobre otros ciclos de los músculos. Y el grupo de la Universidad de Cornell, que nosotros trabajamos con ellos, que han recibido 10 millones de dólares para trabajar durante 4 años en este problema, han descrito qué pasa en el sano y en el paciente a nivel metabólico, las moléculas que liberan, y son totalmente diferentes. Y lo más importante, cuando se recupera, es un espectro diferente.
El enfermo no se puede recuperar, no se puede entrenar y no puede utilizar la palabra voy a descansar, porque no puede. Es más, hablaremos luego, si utiliza el descanso para descansar, se mete en un jardín chungo. Y la enferma lo sabe. Contra más tiempo de descanso, peor estoy. Yo siempre admiraré a las enfermas. Escuchándolas, he aprendido. Cuando una enferma me dijo un día, me sale leche por el pezón, pues yo con cariño lo exploré y me quedé alucinado. Luego descubrí que había fabricado el cuerpo prolactina para defenderse de la fatiga. Increíble, ¿no? El otro día me dijo un señor, yo, en los últimos 2 meses, cuando tengo relaciones con mi mujer, mi pene, después de acabar, está 20 minutos erecto. Eso es muy difícil de entender, ¿no? Gracias a la medicina sabemos por qué. Entonces, grupos de Madrid han trabajado sobre, según el consumo de oxígeno, grados funcionales. Este es el músculo. ¿Qué podemos hacer? Muchas cosas que luego veremos, y para facilitar nuestra vida, pues tenemos medios que nos llevan a los sitios en coche, que resulta que, utilizamos un aparato para desplazarnos, pero sin ningún apuro, ¿no? Ahora viene el tema cognitivo. ¿Qué le falla al paciente? La concentración, la memoria inmediata, cuando lee no se entera, se olvida, se desorienta y no salen las palabras. Manuel Madre me decía, yo soy como si me ponen en una reunión de chinos, ni los entiendo, ni sé chino. Y yo decía, ¿pero qué estás diciendo? Porque yo no tenía ni idea de lo que tenía esta mujer, ¿no? He ido aprendiendo. Entonces, esto es otra tesis que yo dirigí, con un perfil de cuestionarios, puede saber cómo le falla la memoria, la concentración, la velocidad de procesamiento. ¿Para esto tenemos silla de ruedas? No. Esto se llama deterioro cognitivo. ¿Y dónde se estudia el deterioro cognitivo? En las unidades de demencia. ¿Ok? Hablamos de una enfermedad que produce deterioro cognitivo. Hoy posiblemente en las redes me van a dar mucha regaña. Pero es igual, no me preocupa, porque lo importante es explicar lo que aprendes, ¿no? Y gracias a unos cuestionarios que tienen unos nombres, vemos cómo atiende. Vemos cómo es su memoria verbal. Cuando el perito le dice a la juez, fíjese cómo consume oxígeno, entiende lo del músculo, le cuesta y pide a la fisióloga que por vía telemática se le explique. Cuando el perito le dice que María le falla la memoria de trabajo, el juez no pide que el psicólogo se le explique, ¿no? ¿Cómo podrá trabajar si le falla la memoria de trabajo? Por eso es muy importante eso. Y eso a la administración no le gusta, que podamos medirlo. ¿Qué pasa con la fibro, el dolor? Eso no se puede medir, ¿eh? Pero cuando se hace un ensayo clínico para ver si un fármaco funciona, utilizamos un cuestionario y si en lugar de 8 la enferma pone 5, se aprueba. Es que es curioso eso. ¿Qué es eso de que si se puede medir? ¿Se puede medir la esclerosis múltiple? Hay unos criterios de gravedad. En la esclerosis múltiple, ¿por qué se llama así? Ni es múltiple ni se esclerosa nada. Y alguien le quiere cambiar el nombre, esa manía de quererle cambiar el nombre, leche. No lo hagan nunca. Llámenle así, síndrome de fatiga crónica. El SIDA es una mentira. El SIDA no es un síndrome, es una enfermedad. Y los expertos en SIDA dicen la enfermedad por el VIH, en catalán. Pero ¿alguien le ha cambiado el nombre de SIDA? No. Todo el mundo lo conoce, ¿no? Esa manía de cambiar el nombre, no sé por qué. Entonces podemos medir todas las funciones y vamos aprendiendo. Esto salió publicado la semana pasada en el Frontier in Psychology. Es una idea que tuvimos para estudiar con un programa informático en 20 minutos cómo le funciona el cerebro al enfermo. Yo el próximo móvil que escuche me voy. Soy pastor de ovejas. Me voy. Tengo que hablar de una manera difícil para que ustedes me entiendan, por favor. El móvil no lo quiero escuchar más. Bien, ¿qué vemos? Que el programa informático evita el sesgo humano del psicólogo. El enfermo trabaja lo que le pide
el aparatillo, él, lógicamente, está adiestrado y le dice, no te preocupes, porque claro, cuando la enferma ve que no puede sumar, se agobia. Tiene que ayudarle, un experto en neuropsicología. Pues gracias a este trabajo que ha salido publicado, este es un elemento que podremos utilizar en los ensayos clínicos para medir la función cognitiva, porque solo dura 15 minutos. La prueba de esfuerzo dura 2 horas y eso es más difícil, ¿no? Entonces, es muy importante todo lo que hemos desarrollado en este trabajo y cómo, esto está muy de moda ahora no hay P's ni R's en la estadística, existen los nodos, ¿no? Y los economistas hace muchos años que hablan, ¿cómo se relaciona, no sé, el problema de la sequía, ¿no? Pues ven, ¿con qué se relaciona? Pues aquí vemos cómo la velocidad de procesamiento, el HRTS, se relaciona perfectamente con la capacidad de atención. Y esta es una enfermedad con un grave déficit de la atención. O sea, hay que hacerse amigos de los del TDA, que tienen más dinero. Pero ojo que un amigo mío, catedrático de farmacología, dijo hace unos años que dar fármacos para el TDA era farmacolizar las emociones. Manda demonios. Una enfermedad que dispone de fármacos. ¿Qué pasa con el TDA? Que no hay tantos como los que se diagnostican. Y luego hay pacientes que lo tienen y está sin diagnosticar, o se cree que es debido, el joven con fatiga y dolor, ¿qué pasa? El pediatra le dice al padre catedrático de matemáticas que le duele porque está creciendo. Y el padre, bien, pero tiene un sobrino de 2 metros que no tiene dolor, ¿no? Y su hijo mide 1,5 metros. Y si está cansado, interrógalo. Ha empezado con cannabis, tiene novia, tiene un problema psicológico. ¿Por qué no te preguntas por qué está cansado? ¿Por qué el médico le pone interés a la pérdida de peso y no a la fatiga, si forman parte de los síntomas del cáncer? El nuevo cáncer está cansado, pierde apetito y pierde peso. Yo se les digo a mis amigos los internistas, que formaba más de 400. Y Vallebron tiene un prestigio enorme. ¿Por qué? Porque cada año los de Valencia, Murcia, Teruel y Salamanca que quieren hacer interna se van al Vallebron. Eso es increíble, porque consideran que ahí tienen que estudiar. Y yo he tenido residentes que ahora están en la FE y son enormes médicos. ¿Qué pasa con el cerebro? Que el músculo lo hemos biopsiado, la piel, 1000 cosas, pero el cerebro no. No lo podemos biopsiar, porque una biopsia cerebral tiene un riesgo grande. Entonces, hemos hecho estudios, y cuando estudias a veces la lías. Pues bien, con un programa matemático de ingeniería, representamos el cerebro de una persona con fatiga, con varias técnicas de microflujo cerebral, y vemos las áreas rojas que están activas. Entonces, al paciente está en una cámara de medicina nuclear o una resonancia, el psicólogo le va a hacer calcular. Fijaros esta imagen, ¿y qué pasa cuando calcula? Que desaparecen las áreas rojas. O sea, cuando Manuela me decía, tú me dices que lea porque si no mi cerebro se atrofiará, he dicho muchas animaladas, yo te decía que cuando leo me pongo peor, pero tú no me escuchas. Y cuando me decía si descanso mucho empeoro, no lo entendía. Pues ojo con estimular el cerebro. ¿Alguien ha demostrado que si tu padre tiene 80 años y se pone a leer tendrá menos deterioro cognitivo? Nadie. ¿Alguien ha demostrado que en el Alzheimer ejercitar la memoria es bueno? Nadie. Con neuroimagen. Es más, dicen los expertos que ojo, el cerebro, claro, si el músculo no consume oxígeno y tiene poco flujo, y el cerebro también, ¿qué pasa? Que está diciendo algo, ¿no? ¿Qué experimento fisiológico es fácil de entender? Un hombre va a tener una relación con su pareja y le pasa algo que es visible, ¿no? Que el pene le aumenta de tamaño. ¿Qué ha pasado? Que se ha llenado de sangre. Eso es un estímulo positivo, es lo que hace el Viagra, por ejemplo, ¿no? Pues bien, el cerebro no quiere saber eso y no aumenta de flujo. Entonces, eso de estimular la memoria, los talleres de memoria, ojo, ojo. Así como en ejercicio físico tenemos pautas, no sabemos qué recomendarle al enfermo que tiene 40 años
El que tiene 15, el sentido común dice que vaya estudiando, ¿no? Pero no es fácil que él lo entienda porque es muy brillante, ¿no? Y otra cosa que tienen los enfermos es que antes de enfermar solían leer de media 4 libros a la vez. Son fanáticos de la lectura brutal, ¿no? O sea, son gente muy brillante. En resonancia podemos estudiar qué zonas se activan. Aquí en fibromialgia hay muchos trabajos ya. Y a nivel del cerebro hemos visto que aquello que descubrió Cajal, este gran investigador aragonés, que fue lo que conecta las neuronas, que es la glía, en esta enfermedad está muy inflamada. Y los cerebros de los COVID que se han muerto, la microglía está súper inflamada. O sea que Cajal, que dijo que servía para inflamar, eso servía para unir las neuronas, para que trabajasen las neuronas, hay más funciones. Y la COVID ha puesto de manifiesto lo que en fatiga hemos visto, que la microglía está muy enferma. ¿Qué pasa en el cerebro? Cuando un enfermo tiene metástasis de pulmón en un cáncer, en metástasis cerebrales en un cáncer de pulmón, el enfermo y el oncólogo se miran y se dan la mano de la impotencia, porque no dispone de fármacos para que lleguen allí, ¿no? Esa barrera hematoencefálica. Pues eso es así. Entonces, sabemos que eso está inflamado y también sabemos en diferentes estudios que hay zonas del cerebro que con la evolución disminuyen de volumen. O sea, que probablemente es una enfermedad degenerativa. Esto es muy importante para que aumente la investigación. ¿Qué pasa con la sensibilidad? Bien, son sensibles a los alimentos, pero vamos a ver. Cuando se te rompe el pie, el médico inmoviliza el pie, ¿no? El estómago del enfermo con fatiga tiene una gastritis crónica agresiva. ¿Cómo lo ponemos en reposo? Claro, si nos tomamos un zumo de naranja exquisito, te sienta mal. Y un plato de fresas también. Pero no es que intoleres la fresa. Estos estudios que se hacen de intolerante al trigo, esto no tiene sentido. Sí que sabemos que la lactosa no debería estar en nuestra dieta si somos adultos. Y la leche sin lactosa es una leche que se ha bloqueado la lactosa con lactasa, no se puede, ¿no? Igual que el café descafeinado no quitan la cafeína, bloquean la cafeína, ¿no? Pero esto es verdad, hay mucha intolerancia a los alimentos. ¿Qué pasa si el enfermo que tiene tan poca energía empieza a no comer? Pues la liamos. Bien, entonces, esta es una enfermedad cruel. Llega un paciente al clínico de Valencia y le dice al médico: cuando huelo el perfume pierdo el conocimiento. Pues al psiquiatra, claro. ¿No? Sí, al psiquiatra. Eso se llama sensibilidad química múltiple, y en Cataluña hemos conseguido, cuando un enfermo llega, tiene preferencia a ser tratado, está el mínimo tiempo posible, pues es una enfermedad cruel. El perfume que utilizaba cuando iba a ver a su pareja, cuando eran novios, ahora le hace mucho daño. Y esto es, el enfermo que tiene sensibilidad química múltiple en este momento, si su trabajo no se puede hacer con teletrabajo, es difícil que trabaje en un sitio que no haya exposición a los productos. Y tenemos ya escalas de estudio. Los metales es un drama, por los piercings, los tatuajes. ¿Ustedes saben que la zona que se tatúa ya no volverá a sudar más? Ya no volverá a sudar más. Estas personas que están multitatuadas, es muy grave no poder sudar. Entonces, el enfermo no es que tenga el cobalto alto, es que cuando tú enfrentas sus linfocitos de la inmunidad a cobalto, reacciona exageradamente. Por eso quitamos las prótesis de mama, quitamos las amalgamas de la boca, ¿no? Y yo he visto enfermos cómo le salía el tornillo por la rodilla. O sea, tienen un gran mecanismo de hipersensibilidad. ¿A los fármacos son más sensibles? Sí, como en el lupus, en la artritis reumatoide. Pero aquí el enfermo también se equivoca. El dolor que le jode, Manuel de Madrid dice en su libro, la fibro me jode, la fatiga me impide. ¿No? ¡Qué verdad! No lo tomo porque he leído que produce no sé qué. Pero en cambio la quimio, la insulina y el sintrón no se les quita ni Dios. O sea que
tienen que acostumbrarse a muchos fármacos. Mis pacientes toman una media de 50 fármacos al día con indicación científica. Cuando el enfermo dice, quíteme algo, digo, empezamos por el Sintrón. Dice, que se ha vuelto loco usted, digo, vale, pero ya no sigamos más. Esto es un tema que será la epidemia del siglo XXI. El enfermo con fatiga, que no se compre un coche eléctrico, por favor. Que no. Yo he visto ya 90 electromagnéticos. Cuando están en contacto con el wifi, el móvil o el microondas, les cuesta concentrarse, les duelen. Por favor, ¿puede ser que apaguéis los móviles o ponerlos en silencio? Si no las se vaya a ver, la persona se tendrá que ir fuera. No puede ser. Entonces, en las reuniones de enfermos ya ponen que no haya perfumes, colonias, y ahora hay que poner que el móvil tampoco. Está prohibido dormir con el móvil. Cuando pasa algo grave, no suena el móvil. Toca a alguien el timbre, abres, y a lo mejor hay 2 o 3 personas, una pareja de la policía y un psicólogo, ¿no? Y te dicen, ¿usted es el familiar de...? No te lo dicen por teléfono cuando pasa algo grave. Entonces el móvil no tiene que estar, si no es necesario, cerca como despertador. El 5G bloquea la conexión neuronal normal. En el Congreso Mundial de Móviles, el grupo americano pidió pruebas de seguridad al grupo chino y no se presentó ningún estudio. En el curso de Teruel, que yo dirijo el mes que viene y que espero que muchas enfermas puedan por vía online seguirlo, pues se habla de esto, y lo habla Ceferino, un médico que es profesor titular de la Escuela de Ingenieros Superiores de Madrid. Un médico. Está trabajando el electromagnetismo. ¿Qué pasará cuando tengamos los coches que ya están en San Francisco? Pondré una aplicación y a las 6:20 habrá un coche sin conductor y me llevará a la estación. Eso ya pasa en San Francisco. O la robótica. Yo puedo programar la calefacción del comedor mío en Barcelona desde aquí. Es muy peligroso. Yo voy por Teruel y veo que sale humo. Veía negro, una mina de carbón, y un poco más allá una de humo, la térmica de Andorra. ¿Y la electricidad? Nadie habla de eso. El electromagnetismo es un tema grave que no se tiene en cuenta, y yo espero que los coches de gasolina no se acaben nunca, y además no se acabarán, porque es un problema muy gordo. Manda el petróleo y es difícil. Claro que hay que avanzar, pero el 5G no tiene aún estudios de seguridad neuronal para que se utilice. Y es un avance seguro, y hay que avanzar. Pero la vacuna de la COVID, ¿por qué se le puso al primer paciente? ¿Porque era eficaz? No. Porque era segura. El que dijo que la vacuna no tiene efectos, y ahora estoy en un comité europeo de seguimiento, ¿cómo es posible? Todos los niños, cuando le ponen un antígeno, se ponen malos, cuando los vacunan. Y el pediatra le dice a la madre, ten preparado el Dalsi, que hoy está el ararillo. Cuando a Joaquín le han puesto el COVID y no se ha enterado, ¿qué ha pasado? Que apenas ha hecho respuesta. Pero la vacuna primera se puso porque era segura. Y cuando una no fue segura, la de AstraZeneca por trombosis, adiós. Un fármaco primero tiene que ser seguro y después eficaz. Bien, con modelos matemáticos vemos cómo se relacionan todos los problemas que tiene el paciente con los diferentes campos. Hemos dicho que falla el cerebro, que falla el músculo. Ahora va a fallar el sistema autonómico. ¿Qué es eso? Es lo que nos permite mantenernos de pie, hacer de vientre, ir a orinar, sudar cuando hace calor, que el corazón vaya rápido cuando haces un ejercicio, que tengas deseo sexual y cuando tengas una relación llegues al placer. Y enfocar. Pues estos son los síntomas que tienen los pacientes de la disfunción vegetativa. Es un problema que ya es una enfermedad primaria. Esto está olvidado en las facultades de medicina. Se explica el cerebro, el músculo, pero esto no. Bien, cuando utilizamos una escala, vamos a lo mismo. Columnas azules y columnas
a nivel granate, grandes diferencias. Para estudiar el sistema nervioso vegetativo hay que hacer manometría rectal, esofágica, urodinámica, prueba basculante. Bueno, pues vino a verme un fisiólogo del Barça y me dijo, vamos a hacer un experimento. Un grupo de ingenieros de la Politécnica de Barcelona habían diseñado en un móvil una aplicación para calcular la variabilidad de la frecuencia cardíaca y querían saber qué pasaba con nosotros, ¿no? Están muy preocupados en los deportistas porque hacer deporte es extraordinariamente malo. Digo deporte, ¿eh? Ojo, extremadamente malo. Tanto es así que en Japón ya hay 3 cátedras de los síndromes de sobreentrenamiento de los deportistas de élite, y en Teruel un experto del Barça va a hablar de qué ha hecho la COVID en los deportistas de élite. Increíble el daño que ha hecho. El señor Nadal, que es un ejemplo de superación, cuando se echa hacia adelante y grita en Melbourne, su padre le dice ¡prau! Se le había roto el músculo de la pared abdominal. Y su padre le dijo ¡prau! Se acabó. Claro, es muy importante. Cada vez, contra más entrenes, menos rendirás. Este es el mensaje. Nosotros ahora estamos trabajando con empresas para que se imponga ya solo 4 días de trabajo y esté prohibido comunicarse con el trabajador en hora no laboral. Luego, si eres alcalde o eres el doctor Alegre, pues porque te gusta, pues trabajas el domingo por la noche, pero es igual. Es muy importante eso. Y se ha de estimular en la empresa lo que se llama el valor intrínseco. No que te aumentan el sueldo, no. Que en ese campo eres un referente. Ustedes esto lo saben muy bien. Eso es lo que estimula al que trabaja. Que su trabajo esté considerado. No consiste en aumentar el cargo. Si a mí ahora me hacen jefe de servicio de medicina, estoy una semana. No sé hacer eso. Oh, pero si eres jefe, digo, no, yo me gustan otras cosas. A veces no tienes más remedio y lo has de hacer en tiempo parcial, pero hay gente que está muy cualificada, ¿no? Yo con los gestores he aprendido muchísimo porque me han enseñado. Entonces, hicimos este experimento y vimos que había grandes variaciones entre los enfermos. Llevan una cinta, de estas que llevan los que corren, y ponen en marcha el móvil. Y están 5 minutos registrando. Prueba incruenta. ¿Qué pasó? Pues que vimos a la izquierda cómo variaba la frecuencia cardíaca de una persona sana. Si aquí ponemos cómo era el de Indurain cuando ganaba el Tour, Indurain cuando ganaba el Tour, su frecuencia cardíaca en reposo era de 25 por minuto. O sea, cualquier persona es marcapaso. Bueno, pues el de la derecha es una chica con fatiga que fue campeona de España de 100 metros lisos 10 años. ¿Qué pasa? Que no varía la frecuencia cardíaca, está todo apelotonado, ¿no? Entonces, cuando un jugador de una selección del Barcelona tiene este parámetro, ese día no entrena, porque el músculo se acabará rompiendo. No es que tienen muchas relaciones sexuales, tienen un amante en Castellón, no. El deportista de élite tiene una calidad de vida horrible, dolor, cansancio, y no le estresa que lo vean 5 millones de personas. Es el entrenamiento lo que le hace daño. El entrenamiento se ha de hacer muy bien para que no haga daño. Entonces, ¿qué le pasa al enfermo cuando hace ejercicio? Que le baja la temperatura. O sea, cuando se ponen a correr los adolescentes al invierno en Valencia, ya no te digo en Teruel, cada vez se van poniendo más ropa, ¿verdad? ¿Y que no? En un momento que llevan una camiseta y un pantalón corto, aunque sea enero y en Teruel pone 10 bajo cero. ¿Por qué? Porque liberas calor. Estos enfermos, cuando hacen un ejercicio, les disminuye la temperatura corporal y cuando están muy cansados, están hipotérmicos. Pero hablamos de 33 y 34. Pero la sensación que tienen ellos es que están ardiendo. Y el tratamiento en agosto es ponerte una manta, porque tienen hipotermia. La enferma decía, yo cuando me levanto estoy peor. Dijimos, ¿cómo será el ritmo circadiano? El ritmo circadiano es lo que está moviendo la genómica, todos los nuevos fármacos, que aquí creo que hay farmacéuticas, el futuro de la medicina es que sabremos
qué asmático responde a los corticoides. O sea, el avance no será esto va bien para el síndrome de fatiga crónica, sino qué enfermo va a responder. Y ahí utilizan la farmacogenómica y utilizan los ritmos circadianos. Entonces nosotros fuimos pioneros en demostrar que el enfermo por la noche está hiperactivo funcional. O sea, no activa el parasimpático. El móvil está cargándose, pero no se carga. Y va a tener que durante el día invernar para recuperarse. Y eso me lo han dicho a mí más de 2.000 enfermas y mi corto cerebro no las entendía. ¿No? ¿Cómo es posible? Ella descansa un rato, a la siesta está prohibida. Qué bien la empresa que consiga que sus trabajadores echen un descanso después de comer de 20 minutos. La productividad por la tarde aumenta el 200%. Cuando hacemos una reunión a las 3 de la tarde y te has preparado algo con entusiasmo, te enfada que un tío brillante que está en la primera fila se queda frito. Y lo que te cuesta concentrarte a ti. Si descansas, en tu horario laboral, rendirás más. Yo cuando hago teletrabajo, rindo más, porque después de comer descanso. En mi hospital, si no hay despacho para sentarse, ¿cómo va a haber un sitio para tumbarme? No. Entonces, el enfermo ya desde el principio explicó que podía tener una enfermedad inmune. Le duelen las articulaciones, nota que las manos se le hinchan, que tiene décimas de fiebre, que le duele la garganta, que le salen ganglios en el cuello, que hace muchas infecciones por herpes, tanto a nivel bucal como genital, y esto ya nos acercaba a la respuesta inmune. ¿Qué pasó? Pues que bueno, cuando trabajas con grandes inmunólogos, como el Dirceu Caysa, vimos que el enfermo, cuando se enfrenta los linfocitos a este problema, responden de una manera, y esto que pone aquí NK, que son las células de defensa, que ahora mucha gente lo entiende por la COVID, son diferentes. Y sabemos que las proteínas que están unidas a los genes son muy diferentes. Y sabemos que a nivel metabólico los metabolitos son diferentes. Tan diferentes que con 12 o 13 moléculas conseguimos clasificar al enfermo con precisión en más del 96%. Además, ya se conocen determinados grupos de metabolitos. Hoy, por ejemplo, el cáncer de mama no es una enfermedad propiamente dicha, sino que existen más de 8 tipos diferentes de cáncer de mama. Y por eso, lo interesante en las enfermedades no es el momento agudo, sino la historia, ¿no? Una tiene receptores, otra no. Eso es el futuro de la medicina. Pensar en el enfermo y no dar corticoides ni quimio, esto lo decía mi amigo Baselga, ¿no? Hemos de dar una molécula sin dañar a las demás. Pero fíjate el daño que está haciendo la inmunoterapia, que en mi hospital hay un grupo de expertos de interna y inmunología y oncólogos para estudiar las secuelas de la inmunoterapia. El cáncer vive tiempo, la artritis reumatoide nos doblan las manos, el Crohn hay que operarlo. Eso lo haremos en fatiga pronto. ¿El enfermo querrá quimioterapia? ¿Querrá hacerse inmunoterapia? Empiezan los efectos adversos. Muerte por infección grave. Si tienes un cáncer de mama y estás asintomático, firmas, ¿no? Y tú con 50 problemas, ¿qué harás? Firmar antes. Pero tu marido dirá que no, que ni hablar, que eso es psicológico, ¿no? Entonces, también sabemos, algo que está muy de moda, que es la flora intestinal. Sabemos que las alteraciones de la flora intestinal tienen que ver con la fatiga. Pero si hoy se comete un error enorme, es recetarle a un enfermo un probiótico sin seleccionar, porque igual la lías. Nuestro objetivo es, con una empresa japonesa, un proyecto que cuesta cerca de 7 millones de dólares, estudiar las bacterias de los pacientes y con un programa matemático diseñar el probiótico. Cuando el enfermo toma yogur con bífidos o compra en la farmacia un probiótico, lo está haciendo bien. Pero es como si se toma un antibiótico por tener una infección. Diríamos que no lo está haciendo bien. Diríamos que lo está haciendo mal ahora, ¿no? Porque favorece las resistencias. Cuando dices esto te haces poco popular. Pero la fatiga no está sola. Al lado de estos problemas aparecen los novios. Se llaman fenómenos comórbidos y acá aparece la fibromialgia,
que está en el 58% de los enfermos, mismo porcentaje que el lupus y la esclerosis múltiple. La población sana, la prevalencia de fibromialgia es solo del 6%, o sea, igual que la diabetes. O sea, tiene que haber unidades, porque de diabetes hay, ¿no? ¿Y la diabetes es fácil? No, no es controlar el azúcar. Estos enfermos tienen un síndrome seco increíble. El síndrome seco, además de la sequedad, está inflamado. Se le seca la boca, la faringe. Y mis enfermas de 25 años, antes de tener relación con su chico, se lubrican la vagina. Un síndrome seco muy severo que se acompaña de inflamación. Les duele la mandíbula, pero eso es debido a que no sabemos por qué la contraen con tal potencia que virtualmente, si pusieses un dedo dentro de la boca, por la mañana habría un trozo dentro y otro fuera. Y eso mejora con la férula. La enferma que no hace esto acaba con prótesis de la articulación temporomandibular. Entonces, el tiroides está muy enfermo, se inflama, y eso ocurre en las enfermas que hacen fatiga después del parto. Qué increíble, ¿no? Tienes un hijo sano, fruto del amor con tu pareja, y vas y te deprimes. Eso es la depresión reactiva posparto. ¿Tiene algún fundamento humano o científico? Ninguno. Después del parto se desencadena un síndrome de fatiga crónica, un lupus o una enfermedad psiquiátrica grave. Pero cuando un enfermo tiene un Crohn y está embarazada, el médico le quita la medicación. Y si tiene tuberculosis, si la quita, ¿qué pasa? Que se muere la madre y el hijo. Esto es muy importante. La enferma, cuando se queda embarazada, le desaparecen los síntomas. Y la enferma dice, tiene razón, la única época de mi vida que tenía un sentido es cuando estaba embarazada, que estaba bien. Después de parir, todas pasan una etapa muy dura, excepto que le den el pecho al niño, porque fabrican prolactina. Entonces, hay que fomentar que la madre le dé el pecho 1 año y medio. O sea, como en Suecia, que a la madre le dan 1 año de permiso para que le dé el pecho. En este país, a los 2 meses aparece el padre que no tiene pecho. Reflexionemos este tema. Bien, estos enfermos son muy movibles, son como la goma, son hiperlaxos. Ojo la enferma que tiene un hijo hiperlaxo. Ojo, alguien ha dicho, mi abuela y mi madre estaban enfermas. Yo tengo 250 familias. ¿A qué médico, cuál será el último médico que llevará la presidenta de ABAFI? Si su hijo está cansado, al doctor Alegre. Primero hará un recorrido porque no puede soñar que tiene esto. Que tiene esto. ¿Por qué? Porque no puede comprender lo que su hijo también está enfermo, ¿no? Y le dice a su hija que ojo con tener hijos, que va, quiere ser abuela. Pero si tiene una enfermedad muscular, sí. Porque ve, pues eso, una enfermedad muscular. Entonces la fibromialgia se está avanzando mucho. La fibromialgia ha revolucionado el campo de la medicina. Un grupo sueco demostró el año pasado que una proteína de un enfermo con fibromialgia purificada, cuando se le ponían al ratón de experimentación, desarrollaba la fibromialgia. Y cuando lo hacían de un sano, no. En ninguna enfermedad inmune se ha demostrado eso. La fibromialgia es una enfermedad inmunológica. Eso es una gran noticia, porque habrá... Y ya hay 3 fármacos aprobados por la Federación Americana. ¿Y por qué la EMEA no la aprueba? La europea. Porque le preguntan si es eficaz y el que lo valora les dice que esto no existe. Tela. Y no le preguntan si existe. Le preguntan si hay suficientes estudios para demostrar la aspirina que pasó. Hicieron un ensayo y vieron que disminuía el infarto. Hostia, pero luego vieron que sangraban por el estómago. Y claro, tiene varias funciones, ¿no? Qué bien, ¿no? Pues además de ser un fármaco para la circulación, es para el dolor y para la inflamación. Y hoy la industria farmacéutica está desarrollando moléculas que tienen una indicación para otras indicaciones. Yo con Grifols tengo una patente con la alfa-1 para desarrollarla, porque tiene el mismo trato que el fármaco huérfano, que enseguida la administración tiene que facilitarlo, ¿no? Y esto es una buena noticia, que la fibromialgia se pueda transmitir del humano al animal de experimentación. ¿Dónde está aquí lo psicológico?
Claro, si te pinchas con una aguja de hepatitis C, eso es fácil, ¿no? Pero aquí no, aquí es una proteína purificada para que no la rechace y el ratón desarrolla la enfermedad. O sea, tenemos genes, tenemos marcadores. El enfermo psicológicamente es un clon. Es perfeccionista, brillante, muy exigente, tiene una ansiedad que no se la explica, es frecuente que haga crisis de ansiedad, crisis de pánico y que por una tontería pierda los papeles. Por ejemplo, en lugar de macarrones hay espaguetis. Pero antes era un ejemplo de equilibrio. Eso pasa. Ningún paciente mío tiene apatía. Entonces esto es como si el diabético tiene la glucosa normal. ¿Cómo va a tener depresión si no tiene apatía? ¿No? Entonces es una depresión que no responde al tratamiento porque es reactiva. Cuando hacemos estudios con escalas, ¿qué vemos? Lo mismo, grandes diferencias. Y cuando estudiamos la relación de lo psíquico con lo físico, tiene relación. Ustedes saben que ahora, si había una conexión entre el sistema nervioso central, periférico y autonómico, y hay una especialidad que es la psiconeuroinmunoendocrinología, ahora sabemos que hay una conexión directa entre el intestino y el cerebro. Muy importante. Una compañera mía ha escrito un libro que se llama Sientes lo que comes, ¿no? Este grupo, hemos recibido de Europa 6 millones de euros para investigar la relación entre el intestino irritable y que ni es del intestino ni es irritable. Y hay unidades de prestigio ya, ¿no? Bien, los hiperlaxos es un problema muy grave. Tienen control por reumatología. Estos enfermos tienen artrosis a los 30 años. ¿Por qué? Porque la artrosis no es una enfermedad degenerativa, es una enfermedad inflamatoria. Los tendones se van a inflamar todos. Los hombros, el codo, el túnel carpiano, la fascitis plantar. Pero la enferma con tendinitis grave sigue haciendo la cama. Pero la esclerosis múltiple no. Yo cuando veo una enferma que se le ponen húmedos los ojos, pienso, lo estás haciendo bien. Porque ella se ve dentro de lo que estoy explicando, ¿no? Entonces, la trocanteritis es un tema chungo. Cuando a alguien le toca la parte lateral del muslo, ve las estrellas. La fascitis plantar ahora se ha hecho muy de moda porque la reina pues, la han operado de una de las complicaciones graves que es el neuronoma de Nordon y esta chica me han dicho que ha renovado su calzado. Claro que sí, porque se asocia mucho a llevar un tacón. Me parece brillante esa decisión de esta mujer, ¿no? Y además explicarlo, ¿no? Me han operado de esto, tiene que ver con esto, y luego pues tendrá sus críticas, pero esto es un ejemplo. Cuando Lady Gaga, Friedman dice que tienen estas enfermedades, es como cuando los grandes baloncestistas o actores dijeron, yo soy un sidoso pestoso. Que va, nunca ha sido nadie sidoso pestoso. Pero al ser un símbolo, mejoró. Y esto es lo que nos pasará a nosotros, ¿no? Bien, esta enfermedad favorece la obesidad. Nadie ha demostrado que el comer engorde, nadie. Y fíjese a partir de ahora cómo verán ustedes personas con silla de ruedas que tienen los músculos del brazo normal. Están delgados, pero si estos no se mueven. Esto hay que cambiarlo. Dieta mediterránea. Yo tengo una enfermedad en el estómago, me operaron y me tocaba pesar 50 kilos. Así estuve 35 años. No he cambiado mi hábito de comer, el ejercicio físico que hago, y peso 35 kilos más. ¿Por qué? Porque soy obeso. Enfermedad nueva, de base genética, con respuesta inflamatoria que favorece el cáncer. Pero no se arregla regulando la dieta. Y hay fármacos para la obesidad, que solamente la administración los cubre si es diabético, pero será un avance. Porque cuando hacemos operar una enfermedad de obesidad, es como si le damos a un enfermo con metástasis en el cerebro nolotil. Pero es muy útil, porque esa cirugía, pues el enfermo pierde más de 30 kilos. O sea, favorece el colesterol, los triglicéridos, la diabetes. Y eso hay que tratarlo precozmente, porque luego hará infartos. ¿No? Pero no, yo he visto enfermas con triglicéridos 400, colesterol 300. Va, es mujer, tiene la regla, no fuma, déjalo. ¡Qué error! ¿No? Pero, o sea, uno va aprendiendo. Entonces no se puede pelear. O sea, la enferma, la báscula la tiene que eliminar. Eliminar. Porque y luego hay enfermas que lo que más les preocupa es que cada vez pierden más peso. Pero es frecuente que la enferma tenga obesidad
en la barriga. Que hemos visto que la grasa que hay en la barriga es una bomba inflamatoria. O sea, eso de ponerte grasa en los pechos, ni hablar. Entonces, enfermedades inmunes, la grasa, por eso hay una enfermedad nueva, que es la grasa en el hígado. Acaba en cirrosis en muchos pacientes, porque no es grasa acumulada, es una bomba inflamatoria, y hay muchos fármacos en esta línea ya. Antes no le dábamos ningún valor. Pero era curioso, le decías a un enfermo delgado que era por la obesidad, pero estaba delgado, ¿no? Esto es un tema interesante. El año pasado el profesor Close de la Universidad de Ann Arbor, una figura, esta revista le preguntó que hacia dónde van los fármacos en esta enfermedad. Y qué curioso, dijo que había que dar coenzima Q10 y NADH para la vía mitocondrial, fruto de los 7 trabajos que hemos publicado en Vallebrón con ensayos clínicos. Cuando un cardiólogo le da coenzima Q10 a un paciente, piensa que le da un té. Si le da una molécula, es fantástica, ¿no? Pues hay que tomar coenzima Q10 con NADH. Pero ojo, un coenzima Q10 que se absorba. Por eso, el de investigación cuesta 50 euros y el que compras por internet cuesta medio euro. Porque toman productos a veces que tienen 30 elementos, ¿no? Luego, ¿qué hemos de tomar? Aparte de las mitocondrias, que es donde está la energía. Pues hay que tomar ya medicamentos que regulen específicamente la función inmune, como el rintatolimod, una molécula, y ya hay estudios, vamos a hacer uno con un grupo europeo, que en el enfermo grave que tiene muchos anticuerpos contra las estructuras inmunes, vamos a hacer plasmaféresis, que es el tratamiento inmunológico más agresivo que existe, pero que se hace en todas las enfermedades, ¿no? O sea que esto es muy importante, esto es una gran ventana de ilusión. ¿Hay que hacer ejercicio? Bueno, lo dice la revisión de la Cochrane Library. Cuando tú revisas en la Cochrane Library la indicación de la hipercolesterolemia, pues eso va a misa, ¿no? No le cuesta a la industria farmacéutica un fármaco que consta en esta revisión que es eficaz. Luego entra el genérico, las historias, ¿no? Pero, pues bien, en esta enfermedad, esta revisión demuestra que mejora la fatiga, que mejora el sueño, que mejora la función física. Y en Cataluña, pues un grupo de 200 médicos, contradiciendo a nuestros profesores, hemos hecho una guía de ejercicio físico, que pronto saldrá en castellano, pero usted no tiene dificultades con el catalán, esto está sobre el tratamiento del ejercicio físico en las enfermedades. A mí me dijeron mis profesores que el enfermo tiene que estar en reposo. En la UCI del Vallebrón, cuando al enfermo lo estuban, tiene una bicicleta en el colchón y hace ejercicio físico en las piernas. Eso es muy revolucionario. O sea, ustedes tienen que hacer ejercicio físico diario con pequeño volumen. ¿Y qué pasa? Pues que del síndrome de fatiga crónica hay una hoja informativa y unos ejercicios. ¿Y esto se parece a la marcha nórdica en la fibro? No. Entonces una enferma con fibro le ponen a hacer marcha nórdica y tela. Tela. ¿Y qué pasa? Que hay enfermas que tienen... Hay una enferma que tiene 35 procesos de los que he explicado asociados a la línea de fatiga crónica. O sea, la visita dura más de 1 hora. Bien, en el COVID ya se ha visto que los enfermos que tienen fatiga, el ejercicio será muy importante. Y aquí el Vallebrón fue pionero porque los rehabilitadores iban a la UCI a hacer ejercicio físico a los enfermos que no se morían, ¿no? Bien, el síndrome de fatiga crónica no está solo. El 15% de los que sobreviven al cáncer hacen esta enfermedad, un síndrome de fatiga crónica. Cuando Baselga, de mi promoción, un oncólogo increíble que murió hace poco de una enfermedad grave, hizo eso en el Memorial, corrió peligro su cargo. En las enfermedades inmunes, hoy es muy importante la fatiga, la esclerosis múltiple, la artritis reumatoide. En el deporte, enorme. Y luego en las infecciones crónicas, que ahora hablaré brevemente. Sabemos que hay muchos virus que desencadenan la fatiga. Vacunas, productos químicos, campos electromagnéticos, el parto. Y sabemos qué genes están implicados, que van las vías metabólicas de los fármacos. La RNase-L, lo que hace el alfa-1 es modular esa respuesta. Tiene que desaparecer el concepto de bloquear. ¿Qué pasa si bloqueamos el CD20? Hostia, que dejamos a los enfermos en linfocitos B.
hemos de dar moduladores de la CD20. Esto es un concepto muy interesante en farmacología. Gracias a estas líneas nos escucharon. Y el rintatolimod, además, frena la respuesta inmune, ¿no? Sabemos, con los grupos de la Universidad de Berlín, que cuando el paciente tiene un origen infeccioso, va a desarrollar más fenómenos autoinmunes. Tiroiditis, síndrome seco. Yo he visto todas las lesiones de la piel y he visto una enfermedad nueva que es el líquen plano esclerotrófico vulvar. La persona tiene un dolor en los genitales inexplicable, le llaman vulvodinia, la envían al psiquiatra y luego poco a poco se va atrofiando el labio hasta que desaparece. Se llama el líquen plano esclerovulvar, que también afecta a la boca. Gracias a estos estudios sabemos que estos enfermos tendrán más fenómenos inmunes. Estos virus están muy identificados. El virus de la enfermedad del beso, el citomegalovirus, el XMRV, las infecciones por cándida, el Lyme, ese famoso Lyme crónico, una enfermedad muy difícil de diagnosticar, porque para tener un Lyme has tenido que tener contacto con la bacteria, ¿no? Entonces, ¿cómo te diagnostican de Lyme crónico si no tienes anticuerpos? Esto es un tema difícil. La hepatitis C es un ejemplo de la medicina difícil. El profesor Alter, que conocemos, de Bethesda, hace 2 años le dieron el premio Nobel por haber descubierto el virus y porque ha desarrollado un fármaco que elimina el virus. El único tratamiento que elimina el virus es el de la hepatitis C. Cuando tú tomas un antivírico para el herpes, se queda en el ganglio y luego vuelves a tener el herpes, ¿no? Y ahí está el herpes catamenial, que aparece cuando tienes la regla, ¿no? Por eso cuando una deportista de élite va a entrenar y tiene herpes, el entrenador le dice, hoy no entrenes. No sabe por qué, pero lo ha aprendido, ¿no? Pues el virus de la hepatitis produce muchas cosas, hepatitis aguda, crónica. Cuando damos un fármaco, evitamos que de hepatitis pase a cirrosis. Pero ¿qué pasa cuando eliminamos el virus en la hepatitis C? Que la fatiga no se modifica. El virus lo que hace es encender la luz, pero ya está encendida. Cuando explicas esto a los hepatólogos te dicen que has bebido altas dosis de alcohol, ¿no? Esto es muy interesante lo que aprendemos. Entonces, bueno, a mí me encerraron en casa, como a todos, y dice mi mujer, te veo diferente. Le dije, en los próximos 15 días estudiaré 14 horas. Porque pensé, wow, la COVID hará fatiga, y fuimos pioneros en el mundo, el grupo europeo. El virus de Epstein-Barr, la Coxiela, el virus de Epstein-Barr, se está trabajando mucho, este virus es muy malo, lo tenemos todos en el cuerpo, no hay paciente que tenga esclerosis múltiple que no se haya expuesto, pero eso no quiere decir que lo tenga, y es un cabrito, pone al COVID en tren de alta velocidad. Eso es lo que hace este asqueroso virus, que no hay fármaco para vencerlo. Esto nos permite el virus del herpes 6 y el virus 7, un grupo de la Universidad de Múnich, que tiene mucho contacto con él, ha hecho un experimento, ha infectado una célula de un paciente con fatiga con herpes 6, ha activado el virus dentro de la célula, se ha montado una citoquina del carajo, eso que tanto a ustedes les suena del COVID, ¿y qué ha hecho el paciente? ¿Qué ha hecho la célula? Pues ha hecho lo mismo que pasa cuando estás en un atraco o alguien te va a violar y no puedes, te haces el muerto, ¿no? Pues la célula lo que ha hecho ha sido destruir el ATP mitocondrial. Para protegerse, se ha hecho el muerto. Por eso es muy importante la toma de coenzima Q10. Esos experimentos son tan brutales que son supercriticados por la ciencia, ¿no? El virus activo, que tú tengas el virus no quiere decir que esté activo, produce una respuesta, y lo curioso es que la célula, para protegerse, se hace el muerto, no coge más munición, se rinde. Bien, el virus, hemos tenido una epidemia en España de este virus, la encefalitis del Nilo, en la zona de Sevilla. Pues el 60% hace una fatiga invalidante. Bien, el ébola, el 90% de los supervivientes hacen esto, y la superviviente española, que yo no la he visto, pero la han visto compañeros míos de Madrid, tiene una fatiga muy severa. Entonces, la polio es un virus muy conocido que indujo unas lesiones gravísimas en las personas y atrofiaba los músculos de la zona proximal del muslo. Bien, ¿y qué? Pues nada, ese enfermo va en silla de ruedas.
¿Y qué es el síndrome pospolio? Un modelo experimental de fatiga. No tiene lesión muscular, pero le falla el cerebro, Estamos desarrollando con una fundación que tiene como objetivo erradicar la polio, poder hacer muchos trabajos. Y este es un trabajo donde se demuestra por una persona que no es experto en fatiga que los síntomas del polio están relacionados, los síntomas, con la fatiga y todo lo que le rodea. Bien. No sé la hora que es. Vale. Bien, esto es lo de la borrelia. Le voy a explicar un poquito, breve, porque me tengo que marchar, el tema del coronavirus. Cuando empecé a estudiar, vi que el primer coronavirus, aparte de producir la mortalidad del 30% que infectó, pues los japoneses cuando venían a España llevaban mascarilla, desarrolló el 30% una fatiga invalidante. El segundo un 35%, y la COVID, yo en un premio que me dio Mutua Madrileña el año pasado, exponiendo mi trabajo en fatiga para exponerlo en las unidades nuevas, pues en Diario Médico salió un titular que yo no puse: el síndrome de fatiga crónica será la complicación crónica más grave de la COVID. En Teruel, 20 investigadores del país explicarán qué le pasa al enfermo con COVID y fatiga. Habrá que anticoagularlos, posiblemente antiagregarlos y muchos temas. Y bueno, no puedo seguir más, yo me emociono y bueno, me da rabia que dentro de un año ya no podré trabajar como funcionario público, pero seguiré trabajando. Como me hizo una entrevista a CAF y me dijo: ¿usted qué quiere decir? Dice: pues que me quiero morir como mi profesor, que murió de insuficiencia cardíaca, estudiando, y nada más.